Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien el día de hoy. Estoy muy feliz y muy contenta de estar nuevamente contigo y es que hoy vamos a hablar de un análisis psicológico de una película que aunque ya tiene algunos años que se estrenó, creo que hay muchísimo que podemos explorar y que podemos analizar. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno. Así que amigos, vamos a hablar de la película Monster, protagonizada por Charlize Theron. Y es que yo ya les había hablado en la plataforma corta, o más bien en la plataforma de videos cortos, sobre esta cinta y cómo Charlize Theron tuvo una imagen muy distinta a la que acostumbra en sus películas, donde se ve guapísima, donde la maquillan muy lindo para pues resaltar estas facciones bellas que ella tiene. Aquí en esta película de Monster vemos que sus facciones cambian completamente y es que interpreta a una mujer llamada Aileen Wuornos. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué onda con esta mujer? Bueno, pues déjenme les cuento rápidamente algunas características de esta mujer que existió en la vida real y que además, pues al tener esta interpretación de parte de Charlize Theron, también obtuvo nuevamente fama y volvió a surgir en las pláticas. Aileen Wuornos fue una mujer que desafortunadamente estaba en una situación de calle y que además fue superviviente de abuso sexual. Ya saben, estas palabras que en muchas ocasiones no podemos mencionar tal cual porque las plataformas se ponen un poquito nerviosas y desafortunadamente este abuso existió desde la infancia. Así que sabemos que cuando personas pasan por este tipo de experiencias, desafortunadamente quiebra completamente la psique de una persona y lo más importante, va deteriorando y cambia un poco la manera en que el desarrollo de la persona cambia y va deteriorando el desarrollo normal de la persona. Por lo que podemos a veces pensar que puede tener algún tipo de trastorno de personalidad o que simplemente hay características en la persona donde no es normal, puesto que la mente está en constante alerta, se mantiene en ansiedad porque aprendió esto desde muy pequeño o desde muy pequeña. Otra característica de esta mujer es que vivió también en la pobreza extrema. Esto a veces le dejaba sin comer. Obviamente no tenía lo básico en su vida, tanto para ella como para sus hermanos. Y esto la llevó desafortunadamente a ser explotada. Y no solamente en una explotación de trabajo forzoso, sino también en una explotación sexual. Y bueno, una violencia que evidentemente no solamente existía en casa, sino también en el trabajo que ella tuvo que hacer y desempeñar para poder sobrevivir, tanto ella como les comentaba, mantener a sus hermanos. Esto generó que ella tuviera una estructura psicológica frágil y que tuviera una falta de recursos psicológicos, es decir, que en su psique había una fragilidad que pudo derivarse en trastornos y, como les decía hace un momento, también en su personalidad, en su desarrollo y el cómo ella estaba resolviendo su vida, las cosas en casa y a veces pareciera ser que más bien estaba tratando de sobrevivir y esto le impedía seguir creciendo personalmente porque no había cavidad para eso. Y bueno, esta película se llama Monstruo y creo que la palabra la hicieron con toda la intención de llamar obviamente a la gente, al público, de generar este morbo, de atraer al público para que las personas vieran esta cinta y vieran a esta mujer justamente como un monstruo. Pero como les estaba contando la historia de esta mujer,
ella no nació siendo un monstruo. ¿Por qué? Porque vemos demasiado en su historia donde vemos toda esta creación, vemos toda esta transición a ser una persona perturbada, sí, pero consecuencia de varias situaciones que tuvo en su infancia. Número uno, un trauma repetido. Como les decía, había violencia en casa, había violencia afuera y también fue obligada a hacer cosas que ella de niña y adolescente no tuvo que haber pasado. También vivió abandono porque sabemos que a esa edad tenía muchísima dependencia de sus padres, por lo que el tener que ser ella parte del sustento de su familia habla de un abandono completo de sus cuidadores principales, empezando por papá, mamá y evidentemente también de quien estuviera cerca, como pudiera ser algún tío, algún familiar cercano, alguna abuelita, algún abuelito. También vemos que hay un abuso sistemático. Recordemos que cuando hablamos de un abuso sistemático, estamos hablando justamente de lo que el sistema propicia y cómo es que este abuso continuó desde su infancia, la adolescencia y desafortunadamente parte de su adultez, por lo que vemos que esta mujer no conoció desafortunadamente otra cosa. También vemos una invalidación social, y es que en esta película, conforme vamos avanzando en la historia, siendo que no es una biopic 100% fidedigna, es decir, hay muchas cosas que no se dicen, pero también hay otras que se agregan, por lo que sabemos no todo es sincero, no todo es 100% real. Y esto puede generar un poco de malestar en las personas, pero también genera este morbo, pensar que todo lo que estamos viendo en esta cinta es real y poder tener una opinión equivocada. Por eso es que también me atrevo a hablar justamente de esta mujer y un poco inspirado en la cinta que protagoniza Charlize Theron, en la cual, por cierto, hablando de la actriz, hace un excelente papel. Y por cierto, como dato curioso, ganó el Oscar a Mejor Actriz. Evidentemente era importante saber este dato porque sabíamos que se lo tenía que llevar en su momento. Sin embargo, también vemos otra característica de la verdadera Aileen, y es que había una falta absoluta de contención. Es decir, que no tenía tan alta tolerancia a la frustración. ¿Cómo se puede traducir esto? Al tener, sí, un desarrollo anormal o atípico, son características que no desarrolla o que simplemente no se ven y que nadie le enseñó a poner en práctica. Por lo que este tipo de situaciones por las que ella pasa, volver a tener hambre, no tener un lugar donde vivir, hace que ella reaccione de manera impulsiva y también de manera reactiva, es decir, no piensa las consecuencias de sus acciones. Y mientras vamos viendo también la historia, vemos cómo es que esto la pone en constante peligro y que ella, al tener que sobrevivir, porque no está viviendo una vida placentera, una vida que le satisfaga, sino que está sobreviviendo como puede, entonces esta mujer también va viviendo al día. No hay una planeación acerca de sus días y lo que vivirá o lo que estará haciendo al día siguiente, sino que pareciera que está errante y que cada día, cada decisión las está tomando estas decisiones conforme se van presentando las situaciones y conforme ella considera que es lo correcto en ese momento. Es decir, como que va viviendo de manera aleatoria, como si estuviera solamente resolviendo el problema del día, qué comer, qué vestir, dónde quedarse, pero realmente no está viviendo una vida de calidad.
Por lo que ahora, al tener estas características de esta mujer, también vemos cómo vivió una vida de trauma complejo. Ahora, vamos a hablar acerca de algunas características del trauma complejo. Y es que en este trauma complejo también lo que desarrolla es la desorganización de la personalidad. Así que hablemos un poco acerca de este trastorno de estrés postraumático, que en muchas ocasiones, y ya les he dicho en otros videos, el estrés postraumático no solamente es para las personas que fueron a la guerra y regresaron, porque aunque con esto se pudo descubrir, no es algo que se tenga que encasillar en este tipo de personas, sino que podemos decir que el estrés postraumático también puede afectar a personas que han vivido violencia durante mucho tiempo, que han visto o han experimentado un momento que los cimbró psicológicamente hablando, que dejó una huella y que traumatizó el momento, como por ejemplo vivir un asalto, como ver algún acto violento o, como en el caso de esta mujer, ser violentada física y sexualmente mucho tiempo. Entonces vemos que en esta mujer hay varias actitudes y varias características que son visibles, como por ejemplo la hiperactivación, es decir, el estar constantemente cuidándose, mirando atrás, en esta sensación de peligro constante. También existe una irritabilidad, y es que al no poder descansar tranquila, al no poderse sentir segura, en paz, sentir que a lo mejor la están persiguiendo, sentir que en cualquier momento alguien podría atacarla, entonces esto la mantiene alerta, y estar en constante alerta genera una irritabilidad. Vemos en una escena de la película donde conoce a la que será su pareja, que le habla de una mala manera, que incluso la ataca o simplemente tiene una reacción física. Esto es parte de esa irritabilidad, porque se siente amenazada en todo momento, en todo tiempo, no confía en nadie, porque justamente al haber vivido de esta manera desde niña, no puede confiar en nadie. Otra característica que podemos ver es también el insomnio. El insomnio es parte en muchas ocasiones de nuestra demostración. Vemos que podemos sentir que cuando no dormimos bien es porque hay un tema que nos está afectando, que nos está rondando. Y esto puede ser algo muy común o muy casual en las personas, y después volver a sentir esta normalidad en nuestra manera de dormir y sentir que tal vez reacomodamos nuestros horarios para dormir y no pasó nada. Sin embargo, en el caso de Aileen, vemos que este insomnio es algo constante. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema. El mantenerse en un estado de alerta genera que la sensación de descanso no llegue al 100%, ya que está en constante alerta para cuidarse a sí misma. Sabe que el exterior, sabe que todo lo que está a su alrededor puede convertirse en un peligro constante. Es un peligro constante. Entonces, esto le impide descansar, dormir y sentir que tal vez podría estar durmiendo tranquila, relajada, y no puede estar así. ¿Alguna vez has sentido que escuchas algún movimiento, algún sonido, algo y despiertas exaltado? Es porque en ocasiones hay algo que pensamos es una amenaza a nuestra persona. Entonces esto nos puede impedir descansar. De hecho, dato curioso, muchas personas que ven películas de miedo constantemente, en el inconsciente lo que estamos generando es enseñarle a nuestro cerebro que
toda la que todo el ambiente externo es un peligro. Y por eso es que a veces cuando vemos películas de terror, películas de miedo, estas películas de suspenso y sobresalto, puede ser que te generen este insomnio. ¿Por qué? Porque acabas de demostrarle a tu cerebro a través de imágenes, a través de estímulos, que el exterior es algo peligroso. Entonces te mantiene en alerta y no puedes dormir. No porque te dé tanto miedo, sino porque le estás enseñando o estás educando a tu cerebro. Por eso, si en algún momento tienes algún tipo de efectos con ciertas películas, yo te recomiendo que no lo veas tanto y que más bien trabajes con mindfulness o que trabajes estas imágenes porque pueden generar justamente ciertas consecuencias en tu manera de dormir, en tu manera de sentirte en paz. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad y un estrés constante, e incluso a veces ni siquiera saber de dónde viene. Analizando a Aileen Wuornos, también algunas características de las que estábamos hablando, como la hipervigilancia, el insomnio, la constante sensación de alerta, son características de una persona que ha vivido violencia constante, pero también la disociación. Ahora, este tema o esta palabra no muchos la conocen o no saben el significado de disociación. En algunas ocasiones lo podemos utilizar incluso como una palabra de chiste o de broma, como ay, me disocié, ¿no? Decimos cosas así. Sin embargo, cuando esto es patológico, es decir, cuando se está convirtiendo en algo que nos empieza a molestar y que empieza a ser un impedimento para nuestra vida cotidiana, entonces esta palabra no se convierte solamente en algo gracioso, sino en algo que está impidiéndonos vivir de manera plena y satisfactoria nuestro día a día. La disociación es esta sensación de no estar en nuestro cuerpo, de ver todo como si fuera una película, como si lo estuviera viendo alguien más, y esta sensación también es parte de la ansiedad y del estrés constante. Cuando una persona tiene estas sensaciones o esta reacción de disociar constantemente, es porque existe una ansiedad extrema, un estrés extremo, que para poder lidiar con eso, el cuerpo está tratando de escindirse, es decir, de dividirse de la mente para poder tratar de sobrellevar esta sensación de ansiedad constante, estos momentos que tal vez le están llevando a este estrés extremo, y que por eso tiene que sentirse como flotando, como en un sueño, para poder sobrellevar lo que está pasando. Y tristemente todas estas características que estuvimos mencionando son de personas que amaban o decían amar a Aileen. ¿Y qué es lo que generó esto en su vida adulta? Vemos que también hay algunas características de apego desorganizado. Recordemos que esto no es de la psicología científica, sin embargo podemos utilizar algunos conceptos que nos ayuden a entender un poco mejor a este personaje. ¿Y cuáles son los puntos que podemos mencionar de este tipo de desapego, o más bien de apego desorganizado? Bueno, hay algunos comportamientos que podemos notar en Aileen, como por ejemplo el temor al abandono, y esto lo podemos notar en el miedo al ser abandonada por Shelby. Y esto lo podemos ver en que Selby la abandonara. Recordemos que Selby es la pareja con la que ella tiene una relación, pero que de alguna forma fue también su refugio, por lo que perderla como pareja estaba perdiendo todo lo bueno que había conocido en la vida. Alguien que la amara, alguien que la entendiera y que le diera un lugar seguro, donde no había como tal un maltrato físico. Estaba descansando completamente en la persona de Selby y esta relación. El detalle es que este apego desorganizado también genera estallidos emocionales y una labilidad emocional,
como relaciones caóticas, y lo podemos ver dentro de la película y cómo su historia con Selby no es una relación estable, sino que hay miedos, hay estrés constante y hay una ansiedad que entre las dos están compartiendo. Y aquí es porque Selby aprendió que las personas que la aman también son generadoras de este dolor que ella puede sentir tanto físico como emocionalmente. Desafortunadamente, la relación que creó con Selby no fue una relación muy sana, sino todo lo contrario, ya que a través de Selby ella existía, por lo que si ella la abandonaba, sentía como si ella desapareciera. Esto idealizó demasiado la persona de Selby, como si ella fuera su salvadora, la única persona que, como les dije hace un momento, la iba a amar en el mundo, como la solución a los problemas de su vida, y viéndola como todo lo bueno o todo lo positivo en su vida. Desafortunadamente, todo lo que ella vive lo concentra y termina en un acto de violencia, cumpliendo así este ciclo del que podemos hablar después, y podemos también ponerlo como ejemplo desde este momento en cómo desde la niñez ella vivió en este tipo de ambiente, y lo único que vemos es cómo cierra el ciclo, es decir, de ser violentada a convertirse en una violentadora. También viéndolo en otro tipo de lenguaje, siendo víctima a convertirse en victimaria. Cuando era niña, ella nunca se imaginó en lo que se iba a convertir de adulta. Sin embargo, al vivir en un ambiente hostil y en un ambiente donde tenía demasiadas carencias económicas, emocionales y una guía que le ofreciera el amor que ella necesitaba, se terminó convirtiendo en una mujer capaz de matar. Y esto no por maldad pura, sino por desesperación, por soledad y por todo lo aprendido anteriormente. Y esto no justifica para nada lo que la mujer en la vida real hizo. Sin embargo, lo podemos entender, ya que las acciones no se suavizan, pero sí se pueden comprender. Y lo más importante, hacer algo para evitar que esto se repita. Y bueno, espero que te haya gustado este análisis. Por favor, déjame en los comentarios qué otra persona te gustaría que analizáramos a través de justamente las películas. Sabemos que a veces tienen mucha ficción y exageración, pero déjamelo igualmente en los comentarios, y recuerda suscribirte, darle like y lo más importante, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí subimos, porque nos encanta el cine y la psicología. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.